Su estampa y su bravura imponen respeto. Su noble mirada enamora a todo el que se cruza en su camino, y la tranquilidad que transmite cuando le vemos caminar en la dehesa nos dejan claro que allí el rey, el que manda, es él. En Castilla y León son 47.000 las hectáreas con las que cuenta la ganadería de Lidia, un 17% del total nacional, por detrás de Andalucía y Extremadura. Todas las provincias de la comunidad cuentan con al menos una finca destinada al toro bravo, excepto Palencia y Soria. Salamanca, con 98 explotaciones, es la provincia con más número de reses y ganaderías de la región y también del panorama nacional. La historia del toro de Lidia se remonta siglos atrás. En el siglo XVIII, los criadores españoles iniciaron su selección para las fiestas taurinas. Desde ese momento y hasta hoy, el trabajo desempeñado por los ganaderos ha tenido siempre el objetivo de mejorar la raza. Primero, y una parte importante, es que hay una selección genética para mejorar la bravura de los animales y para ir depurando esa bravura. Por lo tanto, en la cabaña brava, aparte del animal que vemos, hay una carga genética de muchos años atrás que se perdería si esto desaparece. El toro, desde que nace, tiene y cuenta con todo tipo de privilegios, tanto sanitarios como nutricionales, todo tipo de lujos, desde su nacimiento hasta que tiene 4 años y va a una plaza de toros. El toro vive en la dehesa entre 4 y 5 años, un tiempo en el que todo el personal de la ganadería le mima con sumo cuidado, para que después, en la plaza, demuestre su bravura. El coste de estos 4 años le suponen al ganadero entre 3.500 y 4.500 euros, una cantidad elevada y que será rentable únicamente si el animal pisa el albero. Además, hay que tener en cuenta que no todos los toros que hoy viven en la dehesa valdrán para ser lidiados. De todos los nacimientos, de 100 nacimientos, a lo mejor a toros llega un 60 o un 70%. ¿Por qué? Pues porque hay enfermedades, catarros, diarreas, lesiones en los ojos, en los pitones, muy delicados. O sea, un toro tiene que llegar a los 4 años perfecto, no puede tener ningún tipo de lesión, ningún tipo de cicatriz, o sea, llegan físicamente perfectos. A partir de ahí, pues puedes lidiar novilladas, toros a puerta cerrada, toros para las calles, en función de los defectos que tengan, pero evidentemente el precio es mucho más bajo. No todos los toros tienen la bravura necesaria y esto, a ojos del ganadero, se traduce en una pérdida económica muy alta. Un ganadero que, al igual que el resto de eslabones relacionados con la tauromaquia, están cansados de escuchar que en este sector las subvenciones son muy altas. Existe un mito muy extendido de que es un sector que recibe muchas subvenciones, sin embargo no hay ninguna a nivel europeo, ya que las ayudas que se entregan al campo se asignan con independencia de la utilidad que se le da a los animales y a las reses que están en las ganaderías. No existe ninguna partida de tauromaquia en los presupuestos nacionales. A nivel regional, aunque hay grupos de apoyo, como la Mesa de Tauromaquia de Castilla y León, no le cuestan ni un céntimo a los contribuyentes, y a nivel municipal hay ayuntamientos que invierten en tauromaquia, pero que evidentemente también reciben los ingresos que eso genera, tanto por la vía de la taquilla como por la vía indirecta con la generación de recursos para la ciudad. Esta, se podría decir, está maltratado por el fisco, porque, por ejemplo, si nos fijamos en el IVA que generan las plazas de toros, es de 129 millones de euros. La crisis económica también azotó el sector. El número de festejos disminuyó y eso hizo que muchas ganaderías pasasen momentos muy complicados. Ahora, cuando de esta crisis se puede hablar en pasado, el sector está resurgiendo. 2015 ha sido un año de consolidación de la recuperación y también ha sido un año en el que se ha introducido la variable política negativa en algunos ayuntamientos que han actuado contra los toros. En cualquier caso, en Castilla y León la perspectiva es de estabilidad, de un nuevo año en el que se volverán a celebrar en torno a unos 1.850 festejos populares, en los que se seguirán conservando cientos de miles de hectáreas de dehesa gracias a la crianza del toro bravo, y en los que se volverán a celebrar cientos de espectáculos, en torno a unos 400 en las plazas, que mueven a prácticamente 800.000 espectadores y que en Castilla y León tienen un impacto de 850 millones de euros según los datos de la propia Junta de Castilla y León. Se recupera el número de espectáculos y también el de espectadores. En total, 6 millones de aficionados han presenciado una corrida durante el último año, una cifra que triplica el número de espectadores que tiene la Liga ACB de baloncesto anualmente.
La tauromaquia genera en nuestro país 2.500 millones de euros al año y crea 200.000 empleos de manera directa e indirectamente, o lo que es lo mismo, 1 de cada 10 españoles, de los 17 millones que cotizan a la Seguridad Social, viven del sector. De acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional, hay más de 100 sectores de actividad económica que se benefician de la tauromaquia. En concreto son 103 y evidentemente hay algunos que nos resultan muy fácilmente intuitivos, ¿no? Como son los hoteles, los restaurantes, el transporte, etcétera. Pero en total son 103 los sectores clasificados por la Contabilidad Nacional que se benefician de las actividades relacionadas con la tauromaquia. Curioso es el dato que afirma que de media una entrada para una corrida de toros cuesta 50 euros. Una cifra a la que hay que sumar los casi 120 euros que el aficionado se deja en gastos relacionados con el espectáculo, como el alojamiento o el desplazamiento. De la tauromaquia viven muchas familias, es el sello indiscutible de nuestro país y son muchas las personas que llenan las plazas de toros o las calles de los pueblos. Argumentos sólidos para defender este espectáculo. Sí tenemos las armas para defendernos, tenemos los argumentos para demostrar que lo que vendemos es verdad, pero creo que lo estamos haciendo de formas equivocadas y dirigiéndonos al público equivocado. Tenemos que ir más allá, convencer al que tiene dudas sobre la tauromaquia, explicarle todo esto al que tiene dudas o al que ignora, porque generalmente, y un porcentaje muy alto de los que ahora mismo se mantienen en un terreno neutral, ignoran todo esto que estamos viendo. Alberto Revesado es, además de ganadero, matador de toros. Él, junto a su hermano, decidió iniciar en el año 2008 un proyecto de ganadería que tenía al toro de Lidia como protagonista. Lo que se inició como una afición, hoy se ha convertido en una ganadería consolidada. Sus dos hierros, hermanos Revesado Pernas y Torrealba, están presentes en las plazas más importantes de España y de lejos de nuestras fronteras. Su experiencia en el sector como ganadero y como torero le hacen tener claro cuál es la esencia de este mundo. Cuando vemos una corrida de toros por la tele, nos pensamos que la fiesta de los toros es eso. Esa es la élite de la fiesta de los toros. Pero los toros empiezan aquí en el campo, con el señor que carga con el saco para echarle de comer, con el que viene a curar el toro, o con el señor que va al pueblo de 1000 habitantes a ver una novillada sin caballos de una escuela de tauromaquia. Sin eso no existiría la élite ni las grandes ferias. Y es que lo que ocurre dentro de la plaza de toros es importante, pero mucho más es lo que pasa durante el tiempo que el toro está en la dehesa. Un sector que mueve muchos millones de euros e importantes puestos de trabajo, que sobrevive sin subvenciones, que vive por y para el toro y que lo único que pide es el respeto de la sociedad, tanto de los que acuden a los festejos como de los que solo quieren ver al toro en semilibertad en el campo. Esa fase, con un alto coste económico, inviable si el toro de Lidia no llega al fin para el que nació.